Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar. Hoy con un vídeo para principiantes, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer el punto jersey en 2 agujas. Lo voy a hacer con la técnica continental. También haré un poquito con la técnica inglesa para que también podáis ver cómo se hace con la técnica inglesa, pero el tutorial va a estar basado en la técnica continental casi en su mayoría. Bueno, deciros que ya sé que tengo el punto jersey explicado en el canal, pero que alguien me ha recordado que es muy antiguo, ya tiene casi 10 años ese vídeo, madre mía lo que ha llovido, y que le gusta cómo explico yo los tutoriales y que a pesar de que hay muchos tutoriales del punto jersey, que bueno, me pedía por favor que lo explicase y que lo explicase eso con el método continental a poder ser y que, bueno, que si no me importaba pues que le hiciera el favor y aquí está ese favor. Bueno, así que me voy a poner manos a la obra, atentas y atentos hasta el final del vídeo, porque voy a explicar cosas que a los principiantes os interesan mucho, como esto que pasa aquí y lo que suele pasar en las orillas de se me retuercen las orillas, etcétera, etcétera. Vamos a arrojar un poco de luz sobre ese tema, así que atentas hasta el final. Vamos a empezar. Bueno, y para empezar a hacer el punto jersey, ¿qué es lo que vamos a hacer? Montar los puntos en la aguja, así que me pongo a ello. Si aún no domináis las formas de montar puntos en la aguja, os dejo aquí arriba un enlace en el que aprenderéis 3 formas diferentes de montar los puntos en las agujas para que encontréis la que pues mejor os vaya. No hay ninguna mejor o peor, simplemente a cada uno se nos da mejor una u otra. Suele salir como una especie de etiquetita aquí y si no se os quedará como un redonchel con una i dentro al que le dais y podréis entrar a al enlace de ese tutorial, ¿vale? Bueno, ya tengo casi suficientes puntos para que podamos aprender. Voy a hacer uno más y ya lo tenemos. Bueno, una vez que tenemos montados los puntos en la aguja, giramos. Y vamos a empezar a hacer puntos derechos, ¿vale? No voy a hacer ningún orillo ni nada porque quiero que aprendáis lo que es hacer el punto jersey. Y luego al final del vídeo hablaremos de las orillas, del borde inicial, de todo un poquito para que sepáis todo lo que hay que saber de este punto, que no es solo explicar y aprenderlo, sino que tenéis que conocer en profundidad los puntos para saber cuándo utilizarlos y cómo utilizarlos. Bueno, empezaremos haciendo un derecho. Otro derecho y haremos la vuelta completa haciendo puntos derechos. Recordad, punto derecho, introducimos la aguja en esta dirección por la hebra, tomamos la hebra y la sacamos. Ahí. Ahí vamos. Y en el método inglés, ¿vale? Nos pondríamos la hebra en la otra mano y meteríamos la aguja igual, lo único que a la hora de echar la hebra pues lo hacemos de esta otra manera. Yo ya no utilizo esta técnica, he de decir que no la utilizo nunca. Me costó mucho cambiar de técnica, pero no la utilizo. Y si queréis que hablemos o que os cuente un poco lo que opino de las 2 técnicas y lo que para mí, porque cada uno tiene sus cosas y a cada uno le gusta lo que le gusta y por qué me gusta más una que otra, me lo decís y pues hablaremos de ello en el canal. Y el último punto, otro derecho. Vale, ya lo tenemos. Giramos. ¿Cómo hacemos la segunda vuelta? Bueno, pues la segunda vuelta en punto jersey es del revés, con lo que hebra por delante, introducimos la aguja en esta otra dirección, ¿vale? Y ahora ya nos ponemos a hacer reveses. Vale, ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí va. Y revés. Y toda la vuelta del revés. Recordad, aguja desde este lado, tomamos la hebra y metemos. Hay quien a veces me dice, ¿para qué retuerces la hebra? Que no hace falta, que eso es muy complicado. ¡Ojo! Esta es la técnica continental y la técnica continental se hace así. Hay otra técnica que es la Continental Express que se hace de otra manera que puede resultar más fácil, pero los puntos quedan retorcidos, ¿vale? Eso es algo que tenéis que saber, que hay muchas técnicas y que el hecho de que lo hagáis de una forma diferente no significa que otra esté mal o no, simplemente son diferentes técnicas, ¿vale? Así que vamos allá. Con el método inglés, ¿cómo lo haríamos? Bueno, hebra por delante, introduciríamos igual, lo único que a la hora de echar la hebra lo hacemos así. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a seguir yo con la otra técnica que se me da mejor ahora, después de tantos años. Y continuamos. Bueno, terminamos esta vuelta del revés.
¿Y qué haríamos ahora? Muy sencillo, pues otra vuelta del derecho. Sí, eso es, el punto jersey consta de una vuelta del derecho y otra vuelta del revés. Y todo el tiempo tejeríamos lo mismo. Una vuelta del derecho, como esta. ¿Vale? Y ahora nos iríamos de nuevo, ya me quedan 3 puntos, así que los termino. Nos iríamos de nuevo y haríamos de nuevo una vuelta del revés. De nuevo, hebra por delante, introducimos en esta otra dirección y empezamos con una vuelta del revés. Bueno, y esto es todo para saber hacer el punto jersey. Voy a terminar ya esta vuelta para que lo veáis del todo, que no me cuesta nada. Ahí lo hacemos. Ahí. Y así se me queda todo en una aguja y más fácil de enseñaros. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora es cuando voy a explicaros esas cosas que os he dicho que tenía por explicar. Bueno, aquí tenemos la muestra y aquí tenemos la otra muestra. Vale, mirad los bordes. ¿Veis? Bueno, ¿qué pasa con los bordes del punto jersey? Voy a retirar esto un poquito. Los bordes del punto jersey se retuercen y tienden a quedar mal si los hacemos pues como en punto jersey normal. Hay quien se salta y desliza el primer punto. ¿Qué significa eso? A ver, deslizar el primer punto significaría que cada vez que vamos a hacer el primer punto, en lugar de tomar la hebra, lo que haríamos sería sin más pasarlo a la otra aguja y en el siguiente punto empezar a hacer, ¿vale? A mí esto tampoco me gusta, ¿vale? Queda menos retorcido, pero se sigue retorciendo. Entonces, yo hago dos cosas. Hacer bordes, como este. ¿Veis? Aquí he hecho un borde, os dejo por aquí arriba también el enlace a cómo se hace ese borde. Os voy a dejar unos cuantos enlaces por ahí. Cuando le deis a la i os saldrán unos cuantos. Hago bordes, ¿para qué? Para que esto no pase. Si se os retuerce, no estáis haciendo nada mal. O sea, si el punto jersey hecho tal y como es, o incluso saltándose un punto se os retuerce, es que se retuerce, es que es así el punto. El bajo también se retuerce, ¿veis? Se retuerce. Si se retuerce muchísimo, probablemente es que estáis tejiendo muy apretado o con unas agujas muy pequeñas, ¿vale? Aumentad el número de las agujas, pero si se retuerce así un poco, es completamente normal. La configuración del punto es así y se retuerce. ¿Qué hacemos cuando tejemos para evitar eso? Bueno, se puede bloquear después de haber tejido. Hay un tutorial también de cómo bloquear que también os dejaré por ahí, os lo dejaré también en la web, en el patrón escrito, ¿vale? Y lo que hacemos es bordes, pues hacer 4 o 5 vueltas de punto bobo, que ya está en el canal también el punto bobo, y ya haré, si queréis, un tutorial para principiantes de punto bobo, más actualizado que ese. Podéis hacer un punto elástico, un bordecito, ¿vale? Por eso casi siempre cuando veis jerseys y ese tipo de cosas llevan ese bordecito, o cuando veis una bufanda casi siempre se les hace un borde. En las orillas, ¿qué hago yo? Que lo haga yo no significa que sea lo mejor, seguro que hay quien tiene otros trucos. Yo siempre utilizo bordes, a menos que vaya a coser esa parte. Si voy a coser esa parte, la hago tal y como hemos visto ahora, utilizando el punto jersey normal, porque luego voy a coser. A veces sí que hago un borde, que os lo dejo también por aquí, que se me queda muy bien para poder coser después porque se queda como una cadenita aquí alrededor, pero ese borde también se retuerce, ¿vale? Con el punto jersey, con otros puntos no, pero con el punto jersey también se retuerce. El que no se retuerce es este, ¿vale? Este borde, como veis, no se retuerce nada en punto jersey. Y eso es lo que quería que supierais sobre el punto jersey, que hay veces que los principiantes veis un tutorial y os da para apreciar, nos da tiempo el tutorial para apreciar, o no hay suficientes vueltas como para apreciar que se retuerce todo, o hay veces que a la hora de hacer fotos se utilizan trucos como ponerles sello por debajo y ese tipo de cosas para que queden bonitos y que hagáis clic porque están perfectos y muy bonitos, pero los puntos tienden a retorcerse y ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no os preocupéis, que no estáis haciendo nada mal, ¿vale? Que es así, el punto se retuerce y que lo que hacemos es utilizar trucos, como lo que he dicho, los bloqueos, los bordes, etcétera, etcétera, para que no se nos retuerzan. Entonces, cuando vamos a coser, no es tan necesario el hacer bordes,
pero que cuando la prenda va a quedar al aire los orillos, pues que siempre va bien y es interesante hacer algún tipo de borde, ¿vale? Hay muchos tipos de bordes que podemos hacer o podemos utilizar otros puntos como bordes. Hay muchos en el canal y os iré dejando más. Y bueno, ya está, ya sé que me he enrollado mucho aquí al final, pero es que con estos tutoriales a mí me parece que mejor que sobre que falte. Quien quiera menos explicación, pues que pare antes el vídeo, que lo pase más rápido, que me corte el volumen o haga lo que quiera, pero lo que no quiero es que se quede nada en el tintero. Prefiero repetir 1.000.000 de veces lo mismo a que se queden cosas en el tintero. Bueno, cualquier duda me la dejáis en los comentarios y si queréis que prepare pues eso, tutoriales de punto bobo o de otros puntos así básicos de 2 agujas, me lo decís también en los comentarios. Y ahora ya me voy a despedir. Recordad que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde voy a dejar el patrón escrito y os voy a dejar todos esos enlaces a los tutoriales que creo que como principiantes os van a venir muy bien para poder mejorar el punto jersey. Os dejo también en la web, aparte del patrón escrito, que ya no sé hablar, y esos enlaces, la tienda online, ¿vale? Ahí tenéis la tienda online donde podéis adquirir materiales. Abajo en la descripción os dejo también los enlaces a mis redes sociales, que estaréis viendo por aquí también mis nombres en esas redes sociales. Y si os ha gustado, dadle a me gusta, así me ayudaréis a que el canal siga vivo, a que pueda seguir grabando estos tutoriales. También, si os ha gustado mucho y queréis estar al día de todo lo que hago, de todos esos bordes, puntos y trucos que comparto, no solo le deis a me gusta, sino a suscribiros, a la campanita y a todas. Así YouTube os notificará de cada nuevo vídeo y no os perderéis nada. Ya sabéis que yo en los tutoriales intento no solo hacer, sino ir explicando mientras tanto pues trucos y cositas que creo que tenéis que saber y que os vendrán bien saber. Y a quien le gusten los tutoriales de hacer y que pues no haya demasiada explicación, es muy fácil. Me silenciáis, ponéis el vídeo al doble de velocidad y lo veréis a vuestro gusto, sin necesidad de perjudicar pues a quien quiere una explicación más detallada en la que explique cositas como lo de los retorcimientos y ese tipo de cosas. Y ya me voy a despedir, nos vemos pronto, crea y disfruta.